Bueno, cuéntanos un poquito de qué trata Aprendo en Casa y, más importante, qué plataformas va a usar para poder llegar a nuestros hogares, porque Ujú. no podemos ir al colegio. Sí. Bueno, sí, estamos en una situación de emergencia y hay que repensar muchas cosas. Lo que nosotros como Ministerio de Educación queremos hacer es garantizar la continuidad del servicio educativo. Es decir, la educación no puede parar en estas circunstancias. Todo lo que está pasando nos lleva a pensar educativamente, ¿no? El respeto de la norma, quienes están asumiendo de manera responsable el aislamiento social. En realidad todo es educación ahorita, ¿no? Entonces el sector en esas circunstancias lo que está haciendo es repensando la forma como se da el servicio y en estas circunstancias planteando una estrategia que sería Aprendo en Casa, ¿no? Que es una estrategia que va a combinar medios digitales, radio y televisión, ¿no? Porque sabemos que la cobertura de Internet no es la que se Así hubiera es en todo el esperado, país, ¿no? así es. Y tenemos que combinar con radio y televisión para llegar a más poblaciones, ¿no? Otra característica de esta estrategia que nosotros estamos implementando es que queremos que estén todos incluidos, ¿no? Ujú. El Perú es un país diverso, ¿no? Hay, por ejemplo, diferentes lenguas. Estamos traduciendo al menos a 10 lenguas originarias y queremos seguir avanzando porque son más de 40 lenguas las que tenemos en el país. Y en eso estamos haciendo muchas coordinaciones internas, incluso con el Ministerio de Cultura, para que nos ayuden en ese proceso. Pero también tenemos poblaciones que tienen habilidades distintas, ¿no? Entonces estamos también innovando por el lado del lenguaje de señas, de manera tal que por la cobertura y también por las características de los mensajes estén todos incluidos en esta estrategia, ¿no? Y dicho sea de paso, es una estrategia a la cual se ha sumado TV Perú con Nacional Radio. Usted lo anunció el último viernes en esta conferencia habitual que ya da el presidente de la República. Sí. Toda la programación de TV Perú y de Nacional Radio se va a sumar a esta iniciativa, porque la idea, como usted bien ha dicho, es llegar a la mayor cantidad de personas, de niños y adolescentes que se encuentran en etapa escolar, ¿no? Así es. Eso es una muy buena idea, la verdad. Ha sido algo muy satisfactorio ver que inmediatamente TV Perú se unió a la iniciativa. Nos va a ayudar muchísimo en tratar de llegar a más niños y niñas, sobre todo en zonas rurales donde la conexión a Internet no es tan alta como en zonas urbanas, ¿no? Así es. ¿Y cómo va a funcionar? Porque estamos tratando, me imagino, de mantener que chicos de primaria y secundaria continúen con las clases. Si tenemos una señal fija como TV Perú o Radio Nacional, ¿cómo se va a dividir durante el día o en las horas, digamos, los cursos? Porque no todos los años escolares llevan las mismas materias. Sí. En esta primera semana, que es la semana donde nosotros estamos dando contenidos generales de ciudadanía, digamos, socioemocionales, de cómo usar el tiempo libre, estamos acordando con radio, con TV Perú, distintos horarios para distintas edades, ¿no? Ujú. Cuando ya estemos en la fase 2, que va a depender un poco de la situación del país, ahí lo que vamos a hacer es ya tener una programación fija. Por ejemplo, si es que tenemos que continuar a distancia, habría un horario escolar, niveles, ¿no? Y qué tipo de medio estaría enganchándose con qué tipo de población, ¿no? Tenemos que seguir convocando a más actores privados, ¿no? No solamente medios de comunicación, sino también hay muchos colegios, hay muchas instituciones que han desarrollado ya medios digitales, contenidos digitales. Nosotros estamos conversando con todos ellos de manera tal de alinear a todos en lo que es el currículo nacional, que tiene, digamos, sus competencias definidas, y salir, digamos, con una estrategia que no sea únicamente el Ministerio de Educación, ¿no? Sino que incorpore todas las cosas que ya se han venido innovando en el país y también en el mundo. Hemos tenido hoy día en la mañana, yo he tenido una reunión con todos los ministros de educación convocados por UNESCO, y UNESCO está haciendo una coalición global y nos van a ayudar también a desarrollar contenidos, ¿no? Ahora, ministro, hay que tener en cuenta, porque yo habitualmente converso con muchos padres de familia, porque tengo a mi hija en edad escolar, que este sistema de educación a distancia es un complemento a la educación, digamos, en un sistema tradicional, ¿no? Cuando ya se reinicien las clases, lo que va a pasar es que esta parte, lo que se ha iniciado en esta primera etapa, educación a distancia, va a, digamos, a complementar lo que luego con la reprogramación de las clases se dé hasta final de año, tal vez, ¿no? Bueno, ahí depende, ¿no? Puede ser un complemento, ¿no? Ujú. Hay países donde definitivamente hacen una combinación de lo presencial y Sí, lo semipresencial. sí.
en circunstancias donde hay una suspensión, como ahora por los colegios privados están totalmente a distancia, ya no es un complemento, ¿no? Están totalmente orientados al tema de distancia. Va a depender un poco de la situación, ¿no? Pero se puede complementar, se puede dar completamente la educación a distancia, hay avances en esa materia en varios países. Entonces nosotros como Ministerio de Educación nos estamos preparando, sea para la situación donde sería un complemento o para la situación donde habría que darlo totalmente a distancia. Claro, todavía no sabemos si se va a prolongar este estado de emergencia, pero igual hay que prepararse como si eso fuera a suceder, porque, digamos, soldado precavido vale por dos, ¿verdad? Entonces, los colegios están haciendo un plan para estudiar en casa. Me refiero a los privados, que son los que, digamos, pueden tomar la iniciativa de una manera más independiente por institución. Pero hay asociaciones de padres, SUTEP, que están pidiendo que las clases se recuperen posteriormente, sábados, presencialmente luego de los horarios. Entonces, a mí la duda que me surge es, ¿no confían en su educación virtual? Entonces, lo que están haciendo estas semanas no cuenta. O sea, ¿cómo no es una especie de contradicción que se les mande en los colegios privados específicamente programa en casa para que luego se recupere? La idea del plan de recuperación es la siguiente, ¿no? En condiciones normales, los colegios privados tenían que dar tantas horas presenciales a los estudiantes, ¿no? Ya había un contrato privado con los padres de familia, ¿no? En estas condiciones de emergencia, lo que tienen que hacer los colegios privados es decirle a la comunidad educativa, a los padres y madres de familia y también al supervisor, que son las unidades de gestión educativa local, cómo va a ser la equivalencia entre lo que era antes una presencialidad con esta nueva situación. La equivalencia no tiene que ser 1-1, no es que una hora presencial equivale a una hora a distancia, ¿no? Ahí hay que tener mucha imaginación y también mucho criterio y mucha orientación al educando, ¿no? Porque finalmente lo que se tiene que garantizar es que los niños y niñas no pierdan en este contexto su posibilidad de educarse bien, ¿no? Entonces, claro, lo que sí puede ocurrir es que luego del contexto de la recuperación, cuando se dé el inicio de las clases presenciales, se vea cuál es la situación de los estudiantes luego de este periodo para ver cómo arrancar el siguiente periodo más presencial, ¿no? Pero yo creo que los privados están trabajando responsablemente, al menos lo que yo veo, ¿no? Sí hay una preocupación de los papás y las mamás porque todavía la situación no es muy clara, sobre todo en relación que ellos han pagado, ¿no? Han dado una pensión y todavía no tienen claro cómo va a ser la contribución, cuál va a ser la contribución por ese pago, ¿no? Sí. Pero yo espero que en estos días eso se aclare. Los colegios privados tienen hasta el día 23, que es, creo, ya perdí totalmente Hoy. el sentido. Hoy. Ya los días ya no cuentan. Sí. Tienen que presentar su plan de recuperación y con eso creo que va a haber un poco más de calma en la comunidad educativa, ¿no? Justamente usted ha tocado el tema de la pensión, pero antes de ir sobre ese tema, retomando la pregunta de Alejandra, sobre el tema de las dudas que pueden existir en los padres de familia, ¿no? La educación a distancia, educación digital que han implementado muchos colegios particulares, no es lo mismo que la educación presencial, dicen muchos padres de familia. ¿Cómo quitarles esa idea y decirles que esta propuesta alternativa en una situación especial sí va a contribuir a la educación de sus hijos? Definitivamente no es lo mismo, ¿no? O sea, si fuera lo mismo, en realidad sería una copia uno del otro. O sea, es completamente otra manera de dar el servicio educativo, ¿no? Lo que se tiene que garantizar es que se dé con calidad, ¿no? Y ahí entra el compromiso del plan de recuperación, ¿no? Pero sí, los papás y las mamás tienen que saber, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, enviar a su hijo o hija 6 o 7 horas al colegio que se queden en casa trabajando a distancia. Eso no significa que ellos tienen que estar detrás de las tareas de los hijos, ¿no? Porque ahí le estás quitando autonomía a tu hijo, ¿no? O sea, es importante que el hijo o hija aprenda también a partir de sus propios errores, ¿no? Que no estén los papás detrás, que no quieran hacer las cosas perfectas, porque eso puede generar un estrés familiar. Entonces trasladas el estrés del colegio a la casa, ¿no? Y lo que se trata aquí es que más bien, por el contrario, todos estén tranquilos. Es bueno que hayan dudas, ¿no? Esto es una innovación, ¿no? Y cuando viene una innovación tienes que dudar, porque si no estarías repitiendo y no estarías innovando. Entonces hay que dudar, pero hay que saber que hay un Ministerio de Educación que está mirando el tema del aseguramiento de la calidad, que va a estar detrás de estos procedimientos para que
no tengamos un retroceso en calidad ni tampoco en la equidad, que es algo que también nos preocupa, ¿no? Creo que existe un consenso que los chicos muchas veces están más avanzados tecnológicamente que nosotros y son mucho más adaptables a situaciones nuevas, ¿no? Entonces los papás se preocupan mucho por los hijos, pero en realidad el miedo es de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para incorporar a los padres y a los centros educativos en esta innovación, en este cambio de pensamiento? Porque si es que no cambia la manera de pensar en casa o en los colegios, Sí. no va a llegar la educación a los chicos. Requiere un compromiso mayor, ¿cierto? Claro, no se trata que el papá se vuelva profesor, ¿no? Porque ahí sí, digamos, entramos en crisis total, ¿no? Nosotros hemos venido dando algunas orientaciones a docentes, hemos hecho un curso a distancia, en línea, que ya ha tenido entre sus dos etapas más o menos 140.000 docentes matriculados, o sea, es bastante. Y estamos dando orientaciones también a padres y madres, ¿no? De hecho, el día de hoy van a haber algunos voceros de sociedad civil, ¿no? Que estamos convocando, que van a venir acá a explicar, digamos, a los papás o las mamás cómo lidiar con determinado tipo de situaciones, porque acá hay que acudir a los que saben, ¿no? O sea, a las personas que saben cómo manejar estas situaciones, ¿no? Pero también hay que confiar, ¿no? Que esto es algo dentro de la emergencia. Se está dando un proceso creativo y cuando sean procesos creativos los resultados siempre tienen que ser positivos, ¿no? Entonces yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa que vamos a poder salir adelante con con esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Sobre el tema de las pensiones, ministro, que es una preocupación de, sobre todo los padres de familia, que solventan esto, ¿va a haber alguna medida en particular para los que ya, por ejemplo, depositaron en la primera mensualidad, ¿no? Porque evidentemente va a haber una afectación en el normal desempeño de las clases presenciales, ¿no? Sí, bueno, ahí Indecopi se pronunció, ¿no? Diciendo que tenía que verse el plan de recuperación para ver si es que efectivamente hay una equivalencia entre lo pagado y lo que está dando el colegio, ¿no? Hay colegios que pagan, creo, en marzo y básicamente tiene que ver con que los profesores y profesoras han venido trabajando en febrero en preparar toda la estrategia del año, ¿no? O sea, digamos, hay una etapa previa al inicio del año escolar, ¿no? Que también se tiene que considerar, ¿no? No es que cuando yo pago, estoy pagando porque se va a trabajar de ahí en adelante, ¿no? Los colegios ya venían diseñando su proceso para el año, ¿no? Yo creo que con el plan de recuperación, creo que los colegios privados tienen que comenzar a comunicarse de manera quizás más intensa con los padres y madres de familia para explicarles este proceso, para explicarles cómo van a recuperar, cuál va a ser su plan de recuperación, para explicarles que están asegurando la calidad y para explicarles que pueden estar tranquilos con que esta innovación va a dar resultados positivos, ¿no? Claro, tenemos que involucrar a todos los actores en el proceso para que sea perdurar en el tiempo, ¿no? Y hay una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Se ha destinado fondos para las poblaciones vulnerables? Se están repartiendo el día de hoy los bonos a los beneficiarios del MIDIS, de estos 380 soles. ¿Cuánto presupuesto se le está asignando al Ministerio de Educación para poder ejecutar esa transformación digital? Y si es que va a existir luego una plataforma del Minedu donde podamos todos los peruanos acceder a esos materiales educativos para poder continuar con la educación de nuestros hijos. Sí, ahorita el Minedu tiene una plataforma que es Perú Educa, donde hay mucho contenido digital, pero vamos hacia la mitad de esta semana a lanzar la web, ¿no? La web que sería la web de Aprendo en Casa, donde estaría más estructurado todos los contenidos que se van a dar, ¿no? En relación al presupuesto, nosotros hemos recibido en la emergencia un presupuesto, pero básicamente para temas de mantenimiento, que es otro gran tema de las escuelas públicas. Recibimos 165 millones de soles para dotar de kits de higiene para los colegios. Esto fue antes que se declare, digamos, el aislamiento social. Igual nosotros hemos venido dando todas las normativas para que ese fondo esté listo. Por ejemplo, hemos decidido que vaya directamente a la cuenta de los directores y evitar todos los procedimientos burocráticos que a veces hacían que esto sea más largo, ¿no? Estamos viendo, digamos, si tendríamos la necesidad de más recursos para esta experiencia digital. Por ahora estamos aglutinando actores que nos están dando apoyo y posibilidad, digamos, de contar con recursos que vienen de ellos, ¿no? Recursos digitales, recursos de programación, etcétera, ¿no? Ministro, me escriben algunos padres de familia sobre la siguiente duda, ¿no? Esta programación a distancia, educación a distancia, digital,
va a implicar que se reprogramen las clases, ¿no? En muchos colegios privados incluso ya hay una propuesta de reprogramar ciertas clases los días sábados. ¿Va a haber un control o supervisión del Ministerio de Educación sobre esta reprogramación? Si se contempla tal vez suspender las vacaciones para que en esos días también se reprogramen las clases, por ejemplo, ¿no? Mira, sobre la supervisión, sí, hay una supervisión que en realidad es de las UGELs. En el caso de Lima, las UGELs dependen del gobierno regional de Lima, ahí el Ministerio de Educación está un poco más involucrado directamente, pero a nivel nacional nosotros tenemos una coordinación permanente con todos los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación, estamos preparando y coordinando con ellos para elaborar lineamientos de supervisión, ¿no? Definitivamente hay que entrar a mirar cómo se está implementando esto. Y en segundo lugar, en relación a la calendarización, Sí. ahí creo que tenemos que pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Sí. Normalmente, cuando ha sido lo presencial, siempre hemos dicho se suspende la clase, ¿no? Porque el estudiante está fuera de su casa, Sí. entonces le quito las vacaciones para complementar el año escolar, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar responsablemente si es que estamos en la misma situación, ¿no? Hay que pensar que los niños y adolescentes están dentro de sus casas, ¿no? Y si ya no van a tener vacaciones dentro del año, habría que evaluar qué tanto eso podría tener una afectación por el lado emocional, por el lado de otras habilidades que también es importante que desarrollen. Salir al aire libre, que se vayan a jugar a los parques. Yo creo que tenemos que pensar eso y Claro. tenemos que pensarlo responsablemente, pensando en los niños y adolescentes también, ¿no? En ese sentido, esa sugerencia, si bien, claro, cuida los bolsillos de los padres, porque si pensamos en la educación solo como un servicio, claro, hora que no se dicta y se recupera un sábado, entonces mi dinero está bien cuidado. Pero si nuestro objetivo es la educación del chico, hacer que el chico vaya sábados, se quede horas después del colegio, pierda vacaciones, ese chico no va a estar aprendiendo o va a estar aprendiendo estresado, no va a tener suficiente espacio de recreación. Entonces, ¿no sería tal vez más pertinente generar un sistema de evaluación en el que podamos evaluar el avance de los chicos en casa para asegurarnos de que estén cumpliendo los objetivos y no tengan que tomarse estas medidas extremas o por lo menos se puedan reducir al mínimo? Esa es un poco la idea, ¿no? Que estamos efectivamente pensando, estamos viendo, estamos yendo más que por el lado del cumplimiento de días, por el cumplimiento de metas, ¿no? Pero también hay que innovar ahí también, ¿no? Y hay que también darle tranquilidad a los papás y mamás que el uso del tiempo libre fuera del colegio o fuera de las casas también es bueno, ¿no? O sea, que los niños puedan salir, puedan recrearse, puedan tener contacto con la naturaleza. Todo eso también suma en la educación de los hijos y las hijas, ¿no? Y ministro, para ir finalizando, hay algunas preguntas de algunos docentes. Por ejemplo, ¿se está garantizando el pago de algunos docentes que obviamente por esta situación ya no están yendo a los colegios? Los colegios públicos está totalmente garantizado, ¿no? Ellos ya no están yendo a los colegios por esta situación de aislamiento social, ¿no? A partir del 30 veremos cuál es la situación, ¿no? Pero el pago está garantizado. Está garantizado, ¿no? Claro. Por eso no hay ningún En el problema. caso de los privados habría que ver, ¿no? Porque ahí es cada colegio privado, hay relaciones contractuales que deberían respetarse, ¿no? Pero hay que evaluar, digamos, caso por caso, ¿no? Muy bien, ministro. Le deseamos la mejor de la suerte en esta nueva plataforma a distancia. TV Perú va a contar con esta iniciativa propuesta por ustedes. Vamos a estar viendo voceros del Ministerio de Educación y también contenidos a partir de esta semana y a partir de la próxima con mayor intensidad. Así es. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por haberse sumado a esta iniciativa. Nosotros estamos confiados en que vamos a sacar adelante la educación y la educación no va a detenerse en esta emergencia, ¿no? Y muchas gracias, sabemos que es un momento complicado y desde acá le deseamos lo mejor en esta gestión. Vamos a mantenernos al tanto. Por supuesto. de Muchas todo. gracias, ministro.